Amados hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con profunda gratitud les doy la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestro 64 Congreso de CIEF, Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. Qué gozo poder estar juntos, ¿cierto? De distintos lugares, de distintas congregaciones, pero unidos en una misma fe y en un mismo propósito. Les quiero invitar a disponer su corazón con gozo, con humildad, con reverencia, dejando de lado las distracciones para concentrarnos en escuchar la voz de nuestro Dios, ¿cierto? En las oraciones, en las alabanzas y por sobre todo en la exposición de la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos y les quiero invitar que puestos en pie podamos alabar a nuestro Dios con el himno Al Dios de Abraham Loor, un himno de adoración. Amén. Vamos así de pie a pedir la dirección al Señor, para ver que nuestro pastor Máximo Mardones pueda pasar acá adelante y nos pueda dirigir en esta oración inicial, pidiendo al Señor que guíe todo lo que vamos a hacer en este día. La palabra de Dios nos dice en Mateo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias, porque tú estás con nosotros, no solamente ahora, sino todos los días. Te damos gracias por tu amor y misericordia que nos permite haber llegado, Señora, a esta parte de nuestra patria, Señor, para juntarnos con nuestros hermanos,
compañeros de milicia, Señor, amigos en la fe. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has sostenido. Has guardado a tus hijos que llegaron ya o que vienen de camino. Señor, en tus manos encomendamos, Padre, toda la jornada del día de hoy. Sabemos, Dios, que a veces la edad nos pasa la cuenta, Señor, y nos cansamos, pero tenemos una promesa maravillosa, Señor, en tu palabra, que dice que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Pero ante todo, reconociendo que eres un Dios misericordioso, lleno de amor para con tus hijos, pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y pecados, nuestras negligencias, nuestras preocupaciones humanas. Perdónanos, Dios, y danos tu presencia. Guía, Señor, orienta, Señor, y bendice a tu pueblo aquí reunido en esta ciudad hermosa de nuestro Chile. Bendice, Señor, cada congregación, cada hijo tuyo, cada joven, cada señorita, cada hermano adulto. Tu gracia, Señor, nos acompañe y sea tu presencia en cada uno de nosotros. Pero también te pedimos y rogamos, Señor, por aquellos de nuestros hermanos que tienen mayor necesidad, Señor, y que están en nuestros pueblos que han quedado, Señor, nuestras familias que han quedado por allá. Que tú, Señor, seas con ellos también con nosotros. Quédate aquí con nosotros, Señor, esta mañana, agradecidos de tu amor y misericordia. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Gracias, doctor. Asiento, amados hermanos. El lema que nos guía en este congreso es Luminares en el mundo, testigos de la verdad en tiempo de tinieblas. Y el texto clave, que lo tuvimos en nuestro afiche y también fue entregado anoche, ¿me ayudan ustedes a leerlo? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:9. Ese es nuestro texto base. Esa es la verdad bíblica de hoy, ¿cierto? Luminares en el mundo. Busqué en el diccionario qué significa ser luminares. Y simplemente es algo que da luz. Eso es ser luminares, algo que da luz. Y hay dos cosas aquí que son muy conocidas, que se encuentran en Génesis capítulo 1, donde dice que el Señor hizo dos grandes luminares, o dos grandes lumbreras, ¿cierto? El sol para que alumbre en el día y la luna para que alumbre en la noche. Nosotros, los hijos de Dios, somos como la luna. ¿Por qué? Porque no tenemos luz propia, ¿cierto? Porque la luz que reflejamos es la luz de Cristo. Eso es importante. ¿Y la luna cuándo alumbra? En la noche. Y estamos en un mundo de oscuridad. En un mundo, dice una generación maligna y perversa. Y el Señor nos llama entonces a ser como esta luna, ¿cierto? Que la luz de Cristo sea reflejada en nuestra vida, en el día a día. Pero hay otros también luminares, ¿verdad? Que se llaman luminares que alertan, que está relacionado con nuestro tema de hoy, ¿cierto? Luminares que alertan. Y encontré dos. Quizá uno que también fue mencionado anoche en el culto, que es el faro, ¿cierto? El faro que está puesto firme. Es raro ver un faro que se caiga en la tormenta. Se mantiene firme, ¿verdad? Puede haber mucha tormenta, los barcos están a punto de naufragar, pero el faro está ahí firme. ¿Y qué hace? Alumbra. Es lo que el Señor quiere. Cristianos firmes. ¿En qué? En la palabra de Dios. Y que alumbren. ¿Qué significa? Que vivan la Biblia. Y al vivir la Biblia estamos, ¿verdad?, reflejando a Cristo. Y también el semáforo que nos alerta, ¿cierto? Nos muestra el peligro, cuándo avanzar, cuándo detenerme. Es importante participar en todas estas conferencias, ¿verdad?, los congresos, los temas, el estudio permanente de la Escritura, para saber alertar a los otros, para saber, ¿verdad?, cuándo yo debo tener cuidado. Cuántas cosas escuchamos en el mundo, ¿cierto? Cuántos engaños, cuántas mentiras.
Pero si estamos arraigados en la palabra de Dios, seremos como este luminar que alerta. Hoy vamos a aprender con otro pastor, ¿cierto? Algo que debemos hacer. Estos luminares que alertan sobre la pureza de la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando al Señor con un himno de marcha, ¿verdad? De ánimo de seguir adelante. Con el himno 198, cual pendón hermoso. Les invito a ponerse en pie para que cantemos al Señor este maravilloso himno pensando, ¿verdad?, en la letra donde nos alienta a seguir adelante. Amados hermanos, así de pie vamos a buscar en nuestras Biblias nuestra lectura devocional que se encuentra en el Salmo capítulo 12. Leeremos todo el Salmo. Salmo capítulo 12. Lo leeremos en forma alternada entre damas y varones. Ayer se leyó de esta forma y salió muy bonito. Hermanos. Salmo capítulo 12, todo el capítulo, son 8 versículos en forma alternada entre damas, hermanas y hermanos. Bien, comienza las damas, dice la palabra del Señor.
asiento, amados hermanos. Bien, el texto clave de esta lectura es el 6. Habla de esta, Señor, guárdalos para siempre de aquí esta generación que habla mentiras, ¿cierto?, que engaña, pero aquí hay algo importante para los cristianos, para nosotros. Las palabras de Jehová sabemos que son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, habla de perfección. Ya preparándonos para el tema de esta mañana, vamos a cantar otro himno que está relacionado, ¿verdad?, con el tema, que es Santa Biblia. Santa Biblia para mí. Le invito a ponerse en pie, después vamos a estar un buen tiempo sentados, ¿verdad? Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Asiento, hermanos. Bien, quiero repetir el tema que nos convoca en esta mañana, que es luminares para alertar sobre la pureza de la Biblia. Expone nuestro pastor Jaime Gómez. Vamos a orar al Señor para que sea quien dirija a nuestro pastor en la exposición de su palabra, y también para que dispongamos, como decía al inicio, nuestro corazón a ser humildes, ¿cierto? Y ver como en un espejo, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en qué estamos fallando, y nos dé humildad para poder aceptar el error en el que podamos estar, y que el Señor pueda hacer su obra a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros para su gloria, ¿cierto? Pastor Elías, ¿podría usted venir a dirigirnos en oración, por favor, por nuestro pastor que está a cargo del tema de esta mañana? Bien, oramos, por favor. Eterno y buen Dios, Señor, te agradecemos que en esta hermosa mañana que nos brindas, Padre, aún, en que podemos estar al calor de tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, tú has puesto a tu Hijo
quien en esta hora, Señor, podrá exponer lo mejor de ella, Padre. Gracias te damos por ser privilegiados en estar aquí, en oír esta palabra, cuando otros muchos están, Señor, sin querer oír, ajenos a esta palabra divina. Señor, te pedimos porque somos eternamente agradecidos. Señor, gracias por esta gran bendición. Te rogamos entonces que tu gracia y misericordia sea con todos nosotros en esta hora, especialmente con tu Hijo, quien expondrá a nuestro pastor Jaime Gómez. Señor, te agradecemos para ser oidores. Queridos hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Agradezco a Dios porque me da esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Creo que para cada uno de nosotros, a quienes nos toca en algún minuto entregar este mensaje, es un desafío, digamos, al menos yo lo veo así, es una gran responsabilidad. Nos toca estudiar harto antes de entregar los temas, y damos gracias a Dios porque somos los primeros en edificarnos a través de su palabra, pero también después nos toca compartirla con ustedes, y creo que ninguno de los que nos toca estar parado enfrente es algo que es fácil de hacer. Siempre hay mucho nervio, y yo espero que ustedes puedan entenderme en algún minuto si se me traban las palabras o hay alguna cosa, porque de verdad que cuando uno está delante de un púlpito, digamos, el nervio siempre es con nosotros. Así es que en eso, hermanos, pido que estén orando en sus corazones. También, para aquellos que no me conocen, yo creo que aquí son muchos los que no me conocen. Mi nombre es Jaime Gómez, pertenezco a la Iglesia Evangélica Aliancista. Me toca servir como pastor en la cuarta iglesia en Santiago, en la comuna de San Ramón. Somos una iglesia relativamente pequeña, hoy día pedí a la secretaria que me actualice el listado de miembros. Somos 37 miembros, estamos sirviendo al Señor allí en la comuna de San Ramón, y doy gracias a Dios porque Él ha sido con nosotros durante estos años, junto a mi esposa y mis 2 hijos, quienes me acompañan. Así que gracias al Señor por compartir con ustedes en este día. También, hermanos, voy a pedir que por favor puedan revisar sus celulares para que lo pongan en silencio o derechamente lo apaguen, para que podamos participar de este tema sin interrupciones. Entre medio de los hermanos hay hermanos que están atentos. Algún celular que suene lo vamos a sacar y afuera le vamos a pegar. Así es que para que estén preparados, ¿ya? Por si acaso, así que revisen sus celulares, ¿ya? Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces al tema que nos convoca hoy, luminares para alertar sobre la pureza de la Biblia. Yo tengo 3 citas bíblicas, las cuales quiero compartir con ustedes. Una, que ya acaba de leer nuestra hermana, está en Salmo, capítulo 12, versículo 6. Luego nos saltamos al Salmo 18, versículo 30, para finalizar con el último texto que está en Salmo 119, 140. Así que voy a pedir que, puestos en pie, vamos a darle 12:6. Dice así la palabra de Dios: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Luego Salmo 18:30. Dios, perfecto su camino, es acendrada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y el Salmo 119, 140. Salmo 119, 140 dice: sumamente acendrada es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre, estamos frente a tu palabra, Señor. Te ruego por tu misericordia que me ayudes, Señor, en esta mañana para entregar este mensaje,
que sirva de edificación a mis hermanos, Señor, también, Señor, para la gloria de tu nombre. Y para poder poner en alto, Señor, lo que realmente significa la Biblia para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esto. Acompáñanos y que tu nombre sea glorificado ahora y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Sumamente acendrada es tu palabra, sumamente pura, sumamente perfecta, sumamente sin errores es tu palabra. Eso es lo que significa la palabra acendrada. A modo de introducción, hermanos, no es novedad que vivimos en un mundo hostil, un mundo postmoderno, donde la verdad se ha vuelto un concepto muy relativo. El hombre de hoy desconfía prácticamente de todo. El hombre de hoy desconfía de la razón, desconfía de la ciencia, de las estructuras de poder, porque las percibe como meros instrumentos de control. El hombre ya no quiere ser controlado por nada. Al rechazar una verdad absoluta y objetiva, el posmodernismo sostiene que cualquier afirmación puede ser válida según el punto de vista. Inevitablemente, este pensamiento de este mundo posmoderno, el pensamiento de este hombre posmoderno, se ha filtrado también en el cristianismo, erosionando sutilmente los fundamentos de la doctrina cristiana. Ante este escenario surgen interrogantes críticas, tales como: ¿es entonces la Biblia totalmente confiable? Si la verdad absoluta no existe, si la verdad depende de mi punto de vista, ¿es entonces la Biblia plenamente confiable? ¿Cómo asegurar que es la Biblia en su totalidad la palabra de Dios? Estas y otras preguntas han impulsado a las mentes más brillantes del cristianismo a buscar respuestas sólidas. No obstante, debemos reconocer que estos temas no solo requieren erudición. Es cierto, se requiere erudición para responder a estas preguntas, pero también se requiere un profundo ejercicio de fe para confiar en la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana no es mi objetivo hacer un ensayo de profunda erudición, porque no lo soy. Ni tampoco quisiera presentarles a ustedes un tema que esté plagado de datos científicos o arqueológicos que avalen la veracidad de la Biblia. La Biblia no necesita eso. Por sí sola se avala a sí misma. Más bien me centraré en otorgar una visión basada en las mismas Escrituras, con algunas explicaciones de hechos históricos que permitan dar sustento a este tema. Hoy existen un sinfín de herramientas. Si usted, hermanos, con mucha humildad se lo digo, si usted quiere erudición, si usted quisiera escuchar un tema profundamente erudito, hoy día existen un sinfín de herramientas que nos pueden dar luz acerca de estos temas y que pueden elevar nuestro conocimiento y erudición. Así es que, hermanos, para que ustedes sepan, este no es un tema profundamente o lleno de erudición. Es un tema que nos sirve para edificarnos unos a otros. El objetivo de este tema es relevar la importancia de la Biblia para el creyente y de cómo su pureza, su perfección, nos asegura su completa confiabilidad. Creemos que la Biblia es confiable, suficiente y sin error, no solo porque tenemos miles de copias antiguas que avalan su fidelidad, sino porque ella misma lo dice, porque ella misma sostiene que es la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Los escépticos, los incrédulos, este hombre posmoderno pueden acusarnos o podrían argumentar diciéndonos
que este es un razonamiento circular, puesto que estamos usando a la misma Biblia para afirmar su autoridad. No obstante, no solo tenemos el argumento bíblico, sino también tenemos el testimonio de testigos muy confiables. Uno de ellos, el más confiable de todos, tenemos el testimonio de Jesús, que nos dice que su palabra es perfecta. También tenemos el testimonio de grandes hombres como Moisés, Josué, David, Daniel, Nehemías, Juan y Pablo y tantos otros que afirman la autoridad, la inspiración verbal de las Escrituras. Podemos agregar además, tenemos miles de vidas cambiadas por el poder de la palabra de Dios, entre los cuales nos contamos también nosotros. Creo que esto no es un razonamiento circular, es más bien comprobar el valor intrínseco de la palabra de Dios. Porque, hermanos, porque si no tenemos a la Biblia como base sólida para creer, entonces no tenemos nada en qué creer. Si no tenemos la Biblia como base sólida para creer, entonces no tenemos nada en qué creer. Es sabido, hermanos, y todos sabemos, está en nuestro conocimiento, que el objetivo principal de la CIEF es la defensa de la fe. Y dentro de las 3 iglesias fundadoras, entre las cuales nos contamos nosotros, la Iglesia Evangélica Aliancista, el burro por delante, Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica y la Iglesia Metodista Independiente, nos hemos unido en pos de este gran objetivo, la defensa de la fe. No obstante, aunque podamos tener algunas pequeñas diferencias en algunas doctrinas secundarias, no transamos con aquellas que son fundamentales. Allí tenemos una misma mirada. Y en lo que respecta a las Sagradas Escrituras, tenemos una misma mirada. Creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la revelación escrita de Dios al hombre. Y de esta manera, los 66 libros de la Biblia constituyen la palabra del Dios viviente, plenaria y verbalmente inspirada por Él, absolutamente sin error en los manuscritos originales. Al ser las Escrituras la palabra del Dios creador y soberano, son también de autoridad suprema y vigencia perpetua en todo asunto de vida y de fe para todos los hombres. En su infinitud y perfección hay todavía un atributo más de la palabra de Dios que adquiere especial relevancia en estos días: la suficiencia de las Escrituras. Esto significa que, habiéndose compuesto y completado el canon bíblico bajo la supervisión e iluminación del Espíritu Santo, las Escrituras satisfacen toda necesidad humana y de la Iglesia de Cristo, no siendo necesarias ni aceptables nuevas revelaciones. Esa es la declaración de fe de la Iglesia Evangélica Aliancista. O como dice la declaración de fe de la CIEF, entre otras verdades igualmente bíblicas, creemos y sostenemos las siguientes: la inspiración divina, plenaria y verbal de las Escrituras en los idiomas originales y su consecuente inerrabilidad e infalibilidad, y además, por ser la palabra de Dios, su autoridad suprema para la fe y conducta. ¿Se da cuenta? Tenemos una misma mirada acerca de las Escrituras. Pero si a nosotros nos preguntaran hoy, si a los cristianos nos preguntan, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia para usted? Yo creo que responderíamos todos, casi tendríamos la misma respuesta. La Biblia es la palabra de Dios, responderíamos, ¿no? Aunque nosotros sabemos, o los más
Los que son más técnicos en responder probablemente responderían: sí, nosotros sabemos que la palabra Biblia deriva del griego biblion o biblión, que significa libro o rollo, y que originalmente se le llamaba biblos a cualquier documento escrito en papiro, un material muy parecido al papel, fabricado de la planta del mismo nombre, que crecía en humedales o en las riberas de los ríos. Había un puerto incluso en Siria llamado Biblos, donde se embarcaban grandes cantidades o grandes cargamentos de papiro. Y hay algunos que suponen que los griegos usaron el nombre de este puerto para ponerle biblos a los libros. Pero bien, para nosotros la Biblia no es solo una compilación de escritos antiguos, escritos por hombres, ordenados por hombres a su antojo. La Biblia no es eso. La Biblia es un libro completamente único y especial. Sostenemos que la Biblia es el libro de origen divino, es el libro dado por Dios para la humanidad. El profesor Monier Williams, que nació en 1819, murió en 1899, un profesor de sánscrito en Oxford. El sánscrito es una lengua clásica de la India, considerada sagrada para el hinduismo y el budismo. Monier Williams, este profesor de Oxford, pasó más de 40 años estudiando los textos sagrados orientales, ofreciendo miradas comparativas con la Biblia. Él dijo, con relación a los libros sagrados de las religiones orientales, él dijo: apílelos si quiere al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecho. Ella sola, completamente sola allí, y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ella y los así llamados libros sagrados del Oriente. Abismo que separa a esta de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre. Un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia de pensamiento religioso. Qué notable la frase de este experto, de este erudito del sánscrito y de los libros orientales. La Biblia está por muy sobre de esos libros. Es obvio que aquellos que estudian la Biblia con seriedad podrán llegar a este tipo de conclusiones. Ateos se han acercado a la Biblia para descartarla o para desacreditarla, pero por su estudio serio, la Biblia terminó con su ateísmo y varios de ellos han entregado su corazón a Cristo. Es el caso de Lee Strobel, por ejemplo, George McDowell, Francis Collins, un famoso genetista, médico genetista, siendo ateo, se convirtió al cristianismo por el estudio. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano, siendo ateo, se convirtió al cristianismo por el estudio de las Escrituras. Hermanos, la Biblia, para quienes la estudian seriamente, no podrán llegar a ninguna equivocación, a ninguna conclusión alejada de que ella es realmente la verdad. Pero, ¿qué hace que la Biblia sea un libro único y completamente especial? Como lo dijimos anteriormente, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro único en su continuidad. Fue escrita en un periodo de más o menos 1500 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 autores de todas las clases sociales. Incluyen entre sus escritores reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Escrito en diferentes lugares
en el desierto, en la cárcel, en un palacio, en una isla, escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos de ellos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron de las profundidades de la tristeza y la desesperación. Este libro especial es escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Un asunto de controversia es tal que al mencionarlo o discutirse crea opiniones contrarias. Los autores bíblicos hablaron sobre centenares de asuntos de controversia con plena armonía y con plena continuidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay solo una historia en desarrollo: la redención del hombre efectuada por Dios. Si hoy día uno quisiera seleccionar a 10 autores del mismo lugar, de la misma época, que tuvieran el mismo estado de ánimo, que fueran del mismo país, que hablaran una misma lengua y que trataran solo un tema de controversia, lo más seguro es que todos tendrían opiniones distintas y no estarían de acuerdo. Sin duda, resultaría un revoltijo de opiniones. En la Biblia, como ya lo dijimos, existen muchos temas de controversia y todos ellos están en perfecta armonía y en pleno acuerdo. Porque la Biblia no fue traída por mente humana. Se podría argumentar que la Biblia es una antología muy bien compilada. Bueno, una antología es una colección de obras o fragmentos literarios, musicales, cinematográficos, seleccionados de uno o varios autores, reunidos bajo un criterio específico, como un tema, época y género, con el objetivo de difundir, conservar y presentar lo mejor de un conjunto de creaciones artísticas. Esta es una antología, una compilación de varios autores, de varios escritores, para presentar una obra que sea unida en opinión. Pues bien, la Biblia no es una antología tampoco, en este sentido. El erudito bíblico y teólogo escocés F.F. Bruce dice al respecto: la Biblia no es simplemente una antología. Existe una unidad en todo el conjunto. Una antología es compilada por un antologista, pero no hubo antologista que compilara la Biblia. Pues bien, la continuidad y armonía del texto bíblico nos dan certezas de que no estamos frente a cualquier libro. No es solo la más importante obra literaria de todos los tiempos. La Biblia es más que eso. La Biblia es el libro de origen divino que nos revela a su autor y su plan de salvación para el hombre. Entonces, hermanos, la Biblia es la revelada palabra de Dios respecto a la salvación del hombre. Y aquí me parece pertinente y adecuado tratar de explicar qué se quiere decir con la frase la palabra de Dios. ¿Qué se quiere decir con esta frase la palabra de Dios? Bueno, en la Biblia encontramos diferentes significados a la frase la palabra de Dios. Y creo que sería de utilidad distinguir estos diferentes sentidos en la forma de pinceladas, no solamente, como dije anteriormente, y no en un estudio profundo. Primero, la palabra de Dios como persona, el verbo, el logos, Jesucristo. La Biblia habla de Cristo como la palabra de Dios, como el verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido
de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. También Juan 1:1, Juan 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estos textos bíblicos indican que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo quien en su persona, tanto como en sus palabras, tienen el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. Por eso que es llamado el Verbo de Dios, el Logos, la palabra. Segunda distinción, la palabra de Dios como decretos. Un decreto de Dios es una palabra de Dios que hacen que sucedan eventos o que las cosas lleguen a existir. Dios decreta, Dios dice y las cosas se hacen. Por ejemplo, el acto creativo de Dios se clasifica dentro de estos decretos poderosos de Dios. Varios versículos de Génesis 1 nos revelan estos decretos de Dios. Y dijo Dios, y lo que Dios dijo, eso se hizo. A eso le conocemos como la palabra de Dios como decretos. Tercera distinción, la palabra de Dios de comunicación personal. La Biblia nos narra hechos en que Dios se comunicó con personas hablándole directamente. Es el caso de Adán, por ejemplo, allí en el huerto del Edén. Dios hablaba directamente con Adán. También se comunicó con Moisés directamente. Ya hablaba, dice Éxodo 33:11, ya hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como quien habla a su compañero. En el Nuevo Testamento también Dios se comunica directamente con algunas personas. Ya lo vemos cuando Jesús es bautizado allí en Mateo 3:17. Esa voz que se oye desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. No es errado pensar que Dios se comunicaba en un lenguaje humano entendible para sus oyentes, y que Él se comunicara en un lenguaje humano no limitan su carácter o autoridad divinos. Alguien puede pensar, no, lo que pasa es que como Él se comunicaba en un lenguaje que todos podían entender, bueno, probablemente este mensaje no sea tan perfecto. No es así. Algunos teólogos han deducido que puesto que el lenguaje humano siempre es en cierto sentido imperfecto, cualquier mensaje que Dios nos dirige en lenguaje humano también debiera ser limitado en su autoridad o veracidad. La verdad es muy al contrario, porque las palabras siempre ponen una obligación absoluta sobre los oyentes para creerlas y para obedecerlas completamente. No creer o desobedecer alguna parte de ellas, alguna parte de la palabra de Dios, es no creer o desobedecer a Dios completamente. Cuarta distinción, la palabra de Dios pronunciada por labios humanos. Dios levantó a hombres para comunicar su palabra. A Moisés dice, allí en Éxodo 4:12, ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios usando a otras personas para comunicar su mensaje. Dios levantó profetas para anunciar su palabra al pueblo. En Deuteronomio 18:18 dice, Dios le dice a Moisés, profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es común también la frase en la palabra de Dios o en la Biblia entre los profetas cuando daban un mensaje.
así dice Jehová. O fue a mí palabra de Jehová diciendo, demostrando de esta manera que Dios usa a hombres para transmitir su mensaje. Así las palabras de Dios habladas por labios humanos se consideraban tan autoritativas y tan verdad como que Dios mismo estuviera hablando con ellos, como que Dios estuviera comunicándose en forma personal con ellos. Quinta distinción, la palabra de Dios en forma escrita, la Biblia. El primer caso en la Biblia acerca de poner las palabras de Dios en forma escrita, la encontramos allí en Éxodo 31:18, que dice, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Éxodo 32:16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Luego Dios mismo fue pidiendo a sus siervos que escriban lo que Él les había dicho. En Jeremías 36:2, Dios les dice a Jeremías, tómate un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Claramente, es el Espíritu Santo el que hizo recordar todas aquellas cosas que Él quería que recibiéramos de parte de Dios. Es por esto que, sin dudar, declaramos que las palabras escritas en la Biblia son palabras de Dios mismo para nosotros, aunque escritas en su mayoría por seres humanos, pero son absolutamente autoritativas y absolutamente verdad. Desobedecerlas o no creerlas es ir contra Dios mismo. Entonces, hermanos, la Escritura es la palabra de Dios revelada al hombre. Es la descripción de Dios al hombre y no la descripción del hombre acerca de Dios. De esta forma nos ratifica que la palabra de Dios es absolutamente digna de confianza. Pero puede también resultar la pregunta, ¿qué hace que la palabra de Dios sea tan confiable? La respuesta más simple para nosotros es, bueno, es confiable porque es la palabra de Dios y Dios no miente. A nosotros con esa respuesta nos basta. Sin embargo, las mismas Escrituras nos dan testimonio de su fidelidad y confiabilidad. Entonces, sin duda alguna, sostenemos que la Biblia es el único libro donde Dios se nos ha revelado de manera milagrosa y sobrenatural para beneficio de los hombres y para darnos a conocer todo acerca de Él y lo que a Él le agrada y lo que Él ha hecho por nosotros. Solo en la palabra de Dios encontramos eso. Como lo dijimos anteriormente, la importancia primordial en la revelación de Dios es su palabra, la Biblia. Dios milagrosamente guió a los autores de las Escrituras para escribir correctamente su mensaje a la humanidad, al mismo tiempo usando los estilos y las personalidades de los autores humanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:14. La palabra de Dios es inspirada, útil y suficiente. Dios determinó tener la verdad acerca de sí mismo, registrada en forma escrita, porque Dios sabía y conocía la inexactitud y la falta de confiabilidad
en la tradición oral. ¿Se imaginan si la Biblia, o hasta hoy día, no hubiésemos tenido nada escrito y solo se hubiese mantenido la tradición oral? Obviamente este mensaje no hubiese sido muy confiable. Pero Dios, en su soberanía, en su santidad, nos dejó su palabra escrita, lo cual hace totalmente confiable su mensaje. Dios entendió también que los sueños y las visiones de los hombres podrían ser malinterpretados. Dios decidió revelar todo lo que la humanidad necesita saber acerca de Él en la Biblia, lo que Él espera, lo que Él ha hecho por nosotros. Su revelación está completa. No requerimos nada más. Si viniera algún ángel del cielo a agregar algo a la Biblia o a decirnos que tiene una nueva revelación o quiere completar algo de la Biblia, sabemos que debe ser inmediatamente rechazado. Es anatema. No existen otros libros con revelación de Dios más que la Biblia. No es que faltó escribir algo del Nuevo Testamento y yo fui a una cueva y ahí fui revelado por el ángel tanto. Nada de eso es cierto. La revelación de Dios está completa y no necesitamos nada más. Es que Dios me dijo. No necesitamos nada más, ya tenemos la Biblia. Es que anoche soñé. No necesitamos nada más, tenemos la Biblia. Hay varias advertencias en la palabra de Dios acerca de adulterar, agregar o quitar a su palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Interesante este versículo. Cualquiera que añade es un mentiroso. O cualquiera que quita es un mentiroso. Apocalipsis 22, 18, 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El principio bíblico es claro y preciso. No requerimos más revelaciones. Dios ha revelado todo lo que necesitamos en su santa palabra, la Biblia. Pero para que la revelación de Dios, esta revelación especial de Dios, no esté sujeta a cuestionamientos, se hace necesario la inspiración de su palabra. Para que la revelación de Dios no esté sujeta a cuestionamientos, entonces se hace necesario la inspiración de su palabra. Por lo que sostenemos que la inspiración garantiza la precisión de la revelación. La inspiración divina podría definirse como la supervisión que hace el Espíritu Santo de los escritores, de modo que mientras escribían de acuerdo con sus estilos y personalidades propios, el resultado fuera la palabra de Dios escrita, autoritativa, confiable y libre de errores en los manuscritos originales. Hablando de la doctrina bíblica de la inspiración, Charles Ryrie dice: anteriormente, todo lo que uno necesitaba para afirmar su creencia en la inspiración total de la Biblia era la declaración: yo creo en la inspiración de la Biblia. Pero cuando algunos extendieron la inspiración a las palabras del texto, se hizo necesario decir: yo creo en la inspiración verbal
de la Biblia. Pero para contrarrestar la enseñanza de que no todas las partes de la Biblia eran inspiradas, uno tenía que decir, y agregar otra frase más: yo creo en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Pero entonces se levantaron algunos que no quisieron atribuirle precisión total a la Biblia. Entonces fue necesario decir: yo creo en la inspiración verbal, plenaria, infalible e inerrante de la Biblia. Pero entonces aparecieron algunos que dijeron infalible e inerrante, se empezaron a limitar a los asuntos de fe solamente, en vez de abarcar todo lo que la Biblia dice, los hechos históricos, las genealogías, los relatos de la creación. Entonces algunos empezaron a cuestionar esto. Entonces uno tenía que agregar, y se comenzó a agregar al concepto de la inerrancia limitada. Entonces ahora ya decimos: yo creo en la inspiración verbal, plenaria, infalible e inerrancia ilimitada de la Biblia. Y cada adición a la declaración básica surgió a causa de una enseñanza errónea. Esto es lo que dice Charles Reid. Como ya leímos, o como dijimos, leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La escritura en todas sus partes es útil, desde Génesis a Apocalipsis. Toda es inspirada. Claro que uno a veces, probablemente de una genealogía, no pudiera ser una muy buena predicación, pero eso no quita que esa parte de la Biblia sea inspirada. Todo es inspirado en la palabra de Dios. Hay algunas cosas que pareciera ser que no son tan útiles. Es inspirado por Dios. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios, en todas sus partes, es útil. La palabra griega usada para escritura nunca se usa para cualquier escrito en general, sino solo para las Sagradas Escrituras. Entonces, la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento estaban escritos cuando Pablo escribió su última carta, de modo que él incluye en la expresión toda escritura es inspiradamente, no solo el Antiguo Testamento, en el cual él fue enseñado, o en el cual fue enseñado Timoteo de niño, sino también en los libros del Nuevo Testamento, a medida que estos se iban siendo reconocidos, se iban agregando a la iglesia, que tenían la iglesia, las cuales tenía hombres dotados con discernimiento espiritual, capaces de distinguir las expresiones y hombres inspirados, como así también sus escritos, de los escritos espurios. Entonces, estos dos versículos de 2 Timoteo 3, 16 y 17, estos dos versículos constituyen el testimonio más contundente que la palabra de Dios hace de sí misma, indicando en pocas palabras su origen divino, su comunicación por medio de los hombres, su autoridad final en todo lo que concierne a la vida espiritual y su suficiencia completa para capacitar al creyente para el servicio de Dios, tanto desde el punto de vista doctrinal como en lo práctico. La Biblia es absolutamente suficiente para el creyente en lo espiritual y en lo práctico. Hermanos, solamente un pensamiento utópico. Si la humanidad, si la sociedad, sin siquiera que crean en Dios, pueden ser ateos si quieren, pero si se propusieran a obedecer las Escrituras sin siquiera creerlas, solo por religión, como sea, si ellas se propusieran, si la humanidad se propusiera a caminar como la Biblia enseña,
tendríamos una sociedad totalmente distinta a la que tenemos hoy, sin necesidad de ser creyente, porque la palabra de Dios siempre ha sido para el bien de la humanidad. La palabra griega para inspirada divinamente es una palabra en griego que solo se encuentra en este versículo de 2 Timoteo 3:16. Y es una palabra que significa literalmente, la palabra inspirada por Dios, sopladas, expiradas, insufladas por Dios, o también dadas por el aliento de Dios, cuya implicancia es muy profunda, pues encierra la idea de que la palabra de Dios llevan la vida, llevan el aliento del Dios vivo, la cual es transmitida a los que se someten a las Escrituras, vivificando y renovando tanto el cuerpo como el alma y el espíritu del hombre. Por eso es que sostenemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es inspirada, llevan el aliento de Dios. Es inspirada, dice nuestra traducción, pero esto significa que es expiradas, sopladas por Dios, dadas por el mismo aliento de Dios, su palabra. Por eso que su palabra es viva y eficaz. Los cristianos evangélicos, fundamentalistas y bíblicos aceptamos la doctrina de la inspiración de las Escrituras, tal como la expresan varios hombres temerosos de Dios y amantes de su palabra. Creemos en la inspiración verbal, plenaria, infalible e inerrante y limitada de la Biblia en sus escritos originales. Por lo tanto, podemos sostener con seguridad que la Biblia no contiene errores en sus escritos originales. Entonces, es de mucha importancia hablar de la doctrina de la inerrancia también de la Biblia. Uno puede ser cristiano y evangélico y puede poner en duda la inerrancia de la Biblia o no aceptarla, porque simplemente hay cristianos evangélicos que no aceptan la Biblia por completo. Hay algunos evangélicos que no creen que la Biblia esté libre completamente de errores. Los hay. Pero, ¿puede uno ser bíblico y negar la inerrancia de la Biblia? Obviamente no, porque es la Biblia la que enseña su propia inerrancia. Por eso es que nosotros creemos en la inerrancia ilimitada de la Biblia, porque ella misma lo enseña. Y como somos bíblicos, entonces creemos a lo que la Biblia dice. Alguien podría preguntar, ¿enseña realmente la Biblia la inerrancia claramente? Si con esta pregunta nos referimos a un versículo que hable del tema, entonces tenemos que decir que no hay un solo versículo de comprobación. Sin embargo, aceptamos varias doctrinas como claramente enseñadas en la Biblia sin que haya algún versículo de comprobación. El ejemplo más claro de esto es la doctrina de la Trinidad. No hay un versículo en la Biblia o en las Escrituras que diga Dios es una Trinidad. No lo hay. Pero la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Por lo tanto, sostenemos sin temor que Dios es una Trinidad. Del mismo modo, se puede argumentar acerca de la inerrancia de las Escrituras. Jesús fue el que usó muchas veces las Escrituras para validar que ellas están libres de error. Para reforzar la enseñanza de la inerrancia, podríamos usar el método deductivo o el silogismo, el cual sería algo así. Dios es perfecto y no comete errores. Dios inspiró o expiró las Escrituras. Por lo tanto, la Biblia no contiene errores. Tanto la primera premisa, Dios es perfecto y no comete errores, como la segunda, Dios inspiró las Escrituras,
son fácilmente comprobables en la Biblia, porque está escrito en la Biblia. Por lo tanto, la tercera premisa es evidentemente fuerte y conclusiva respecto de la autoridad de la Biblia misma. Pero veamos algunos versículos que nos dan más luz respecto de este tema. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo reconocía la inspiración verbal, plenaria, infalible e inerrante de las Escrituras. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Él usó las Escrituras para vencer a Satanás. Comienza diciendo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos que Cristo dice con toda palabra, no dice con algunas palabras. Hermanos, y este versículo es interesante. Satanás quiso hacer lo mismo con Cristo, lo que él hizo allí en el huerto del Edén: sembrar la duda acerca de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, que es importante en este sentido el tema de alertar acerca de estos pensamientos que a veces quieren introducirse. Satanás quiso hacer lo mismo, sembrar alguna pequeña duda de la palabra de Dios. Pero Cristo responde con la misma palabra de Dios para enseñarnos acerca de su autoridad, de su inerrancia y de la perfección de las Escrituras. Entonces Él usa toda palabra, la cual está en concordancia con 2 Timoteo 3:16, toda Escritura. Entonces, estas Escrituras, toda la Escritura, tiene que incluirse en lo que sostiene al hombre, no solamente algunas partes de ella, o lo que a mí me gusta, o lo que yo deseo oír, toda la Escritura. En Mateo 5, 7 y 18, nuestro Señor declara, Mateo 5, 17 y 18, nuestro Señor declara: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. La ley y los profetas incluyen todo el Antiguo Testamento, y el Señor dijo que podemos estar seguros que todo lo escrito en él se cumplirá hasta el más mínimo detalle. La promesa del Señor fue que todas las promesas del Antiguo se cumplirán precisamente como fueron escritas. Jesucristo lo confirma allí en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol confirma que así como se escuchó la voz desde el cielo cuando ellos estaban allí en el monte de la transfiguración, así como se escuchó esa voz desde el cielo, así de autoritativa es las Escrituras, o son las Escrituras. Es Escritura segura, firme, fiel, porque es Dios mismo hablando. Por tanto, no hay errores ni engaño en ella. ¿Cómo podría decir algo así nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles? ¿Cómo podrían decir algo así si la palabra de Dios, si la Biblia, si las Escrituras tuvieran algún error? Jesucristo nunca hubiese dicho sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, si Él sabía que la palabra de Dios contiene errores. Por eso es que sostenemos, de acuerdo a estos varios versículos en las Escrituras, que hablan que la Biblia es inerrante y limitada. Y como los versículos que leímos en los Salmos también, la palabra de Dios es perfecta, acendrada, sumamente pura, sin defecto, sin errores. Me están apagando las luces. Conclusión, ya voy concluyendo. ¿Van a cerrar el escrito? Vamos terminando. Ahora sí que ya justo me apagaron las luces porque me quedan algunos minutos, parece. Conclusión entonces. Creemos que Dios, quien creó el universo, es capaz de escribir un libro. Si
Si creó el universo, ¿cómo no va a ser capaz de escribir un libro? Y que el Dios que es perfecto es capaz de escribir un libro perfecto. El punto no es solo, ¿tiene la Biblia un error? Sino, ¿puede Dios cometer un error? Absolutamente no. Si la Biblia contiene verdaderos errores, entonces Dios no es omnisciente y es capaz él mismo de cometer errores. Si la Biblia contiene información errónea, entonces Dios no es veraz, es un mentiroso. Si la Biblia contiene contradicciones, entonces Dios es el autor de la confusión. En otras palabras, si la Biblia no es verdad, entonces Dios no es Dios. Al final, desacreditar la Biblia es ir contra Dios. Dudar de la Biblia es dudar de Dios. No creer en la Biblia es no creer en Dios, porque no se puede separar la Biblia de su autor, Dios. Finalmente, nunca debemos perder de vista las aseveraciones asombrosas que la Biblia hace acerca de sí misma en el asunto de la inspiración, lo cual nos da certeza que no estamos frente a cualquier libro. No existe ningún otro libro que pueda compararse a la Biblia. Existe un abismo insondable entre cualquier otro libro religioso, filosófico o de ética. La Biblia supera por mucho a esos libros. Sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, fueron escritas por hombres y hoy la tenemos, la poseemos para seguir estudiándola, amándola y obedeciéndola. Que ese sea nuestro deseo, hermanos. Voy a pedir que puestos en pie, oremos. Grande y eterno Dios, sin duda nos quedan muchas cosas por decir acerca de tu palabra, pero proclamamos con toda certeza y con fe, tu palabra es sumamente perfecta, porque tú eres perfecto. Y te damos gracias, Señor, porque la tenemos en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, para meditarla, para estudiarla, para amarla, para tenerla en nuestros corazones, para obedecerla, para agradarte, Señor. No hay otra forma en que podamos agradarte sino con obedeciendo tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bien, buenos días todavía, queridos hermanos. Muy contento con la exposición de esta temática, de este tema, ¿verdad? Que viene a resumir, en realidad, a todo lo que hemos tratado durante el año. Recuerden que habíamos elaborado una temática bianual o bienal. Y entonces uno de estos temas era la pureza de la Biblia. Entonces ahora se resume en este tema final, de manera que nosotros el día de mañana vamos a hacer vamos a dar a conocer las resoluciones, las vamos a presentar acá a la Asamblea para que podamos aprobarlas el día de mañana, ¿ya? Entonces por eso no damos espacio de preguntas y comentarios, porque si no nos alargamos mucho y tenemos un plan que seguir. Pero sin embargo, si hay algo muy urgente que algún pastor quisiera preguntar, o algún dirigente o algún hermano, podríamos dar una pequeña oportunidad muy corta, ¿ya? Por eso solamente porque, como les digo, ya es un tema que hemos tratado durante todo el año, ¿ya? Este viene a ser como las conclusiones de esos temas. Ha sido una presentación muy completa, la cual estará disponible y ya está disponible. Esperamos que para la revista del próximo año, ¿ya? Tengo varios avisos que entregar. Pero antes voy a dejar sí esa oportunidad. No quiero, si es muy urgente alguna pregunta que se quiera realizar, podemos dar una oportunidad, o si no, seguimos adelante para que después en las resoluciones podamos ya concluir toda esta temática relacionada con la Biblia el día de mañana. ¿Sí? Bien, entonces si no es así, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Aquí, primero, antes, como hoy día no los he saludado, los voy a saludar con el texto en Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Saludo cariñoso para todos los hermanos que han sido valientes para llegar a este congreso número 64 de CIEF. Y cuando digo valiente me refiero a muchos que, no los quiero ni nombrar, pero hay algunos que pasaron algunos inconvenientes durante el trayecto. Después tal vez podremos comentar, pero el Señor ha permitido que igualmente estén acá presentes. Y hay otros que todavía no han podido llegar por las mismas circunstancias, y a otros que esperamos que lleguen más adelante. Recordemos que hay hermanos que vienen de bastante lejos, algunos creo que los más distantes son de Arica, en el norte, y desde el sur creo que la cercanía de Puerto Montt sería, a menos que haya alguien de Punta Arenas. Bien, con respecto a otros avisos, a continuación viene un break de media hora, tiempo en el cual podemos compartir un momento, pensamos que es muy importante para todos los que asistimos al Congreso, incluidos los expositores, los que hacen devocionales o los que tienen alguna participación. Es muy importante que también conversemos con los hermanos y tengamos una confraternidad. Es una instancia muy importante para el pueblo cristiano. Yo conversaba con alguna persona que le tocaba una participación y como estaba muy ocupado pensaba venir solamente a la participación, pero conversaba acerca de la importancia que es venir un poco antes, ¿verdad?, para poder entender el contexto del Congreso. Ojalá pudiéramos estar en todo el Congreso. Bien, algo importante que quiero mencionar, sería bueno dar a conocer todo el programa, pero ya vendrá la oportunidad. Pero después del break viene el segundo tema, que está a cargo de nuestro pastor Edison Correa, y que tiene como título Luminares para denunciar la apostasía. ¿Ya? En la tarde viene un periodo donde me corresponde a mí dar la cuenta pública de todo el trabajo de CIEF durante todo este año. Junto con ello, debemos ir pensando, porque nos queda un año más de trabajo a la directiva actual. En realidad el informe que voy a dar yo es el informe de la directiva, y nos queda un año más, que es todo este año 2026. Y el próximo año 2027, en el Congreso de esta misma fecha, vamos a elegir una nueva directiva. Debemos ya ir pensando, ir mirando, ¿verdad?, dentro de los líderes de la Iglesia, para que el Señor nos guíe en la elección de la próxima directiva. En la actividad de esta tarde también nos corresponde algo muy lindo. No es sorpresa porque ya está incluida dentro del programa, y es la celebración de los 60 años de AFAL. ¿Ya? Esa actividad se va a realizar durante la tarde. Para el día de mañana tenemos varias actividades también que se van a realizar, pero quiero destacar un trabajo que, aparte de la temática que se va a presentar, un trabajo que ha realizado nuestro pastor Cornelio Hernández, también parte de la directiva de CIEF, que consiste en una reseña histórica, o más bien una historia, de lo que ha sido la CIEF en Chile, la Confederación de Iglesia Evangélica Fundamentalista en Chile. Así que los invito a participar también de esa actividad, que es muy importante. Para hoy día quiero contarles que a eso de las 12, a menos que haya llegado ya, va a llegar el pastor Mauricio Catalán. Se los cuento porque él es el director de la revista El Faro. Y junto con él, viene también la revista El Faro. Así que es obligación, para todos los hermanos que han asistido al Congreso, es obligación comprar al menos una revista. ¿Ya? Vamos después a pedir cuenta quién no cumplió con esa obligación. Si alguien no tiene dinero para comprarla, hable conmigo. Entonces, yo le digo que junte plata, pero que hable conmigo, que nadie se quede sin comprar la revista. Así que, y aparte de eso, el pastor Sergio, como siempre, él va a entregar una cierta cantidad a cada pastor y encargado de cada iglesia de las 3 denominaciones, para que la lleve a sus iglesias y venda el resto. Es la única forma que tenemos de financiarla. En la tarde vamos a presentar ese trabajo, y va a estar también disponible
la revista en los stands que tenemos afuera, en todos. Va a estar disponible la revista para que la compremos al mismo precio, precio de costo, que sería de 2.000 pesos. Es una revista a todo color con 30 páginas, así que tiene un costo muy barato. Bien, dentro de los stands está la librería Montesión, que cuenta con el permiso de la CIEF, por supuesto, para estar ahí. Junto con el desarrollo de los temas, también a cargo del pastor Joel y su esposa Isabel, entonces se están realizando, y con la ayuda también de unos jóvenes que vienen del IPEC, del Instituto de Pedagogía Cristiana, que se realizó en Chillán, están entonces realizando las clases de niños. Con respecto a las inscripciones, sé que hay varios hermanos que nos han inscrito porque dicen, yo no voy a pagar la pensión porque voy a comer afuera porque soy de acá de Temuco, entonces no necesito pagar la pensión. Pero tienen que inscribirse igualmente porque tenemos que tener una estadística de todos los que han llegado, ¿ya? Solamente que ahí indican que tienen otra alternativa, pero la idea es que todos nos inscribamos. Damos gracias al Señor también por el equipo de sonido que ha estado trabajando y también el equipo de Castillo Fuerte que está transmitiendo a través de la radio directamente y también a través de las redes sociales. Algunas de las redes sociales se transmiten en forma directa y queda ahí almacenado. En otros casos se sube más tarde, ¿ya? Pero van a estar todos almacenados ahí y más en la página, en las redes sociales de la radio Castillo Fuerte. Pero luego vamos a subir también toda la información a las redes sociales de la CIEF, ¿ya? Que son, por lo menos el canal de YouTube es un canal bastante antiguo, que ahora lo hemos reflotado y le hemos dado nueva vida, y que ese trabajo también lo vamos a presentar a la tarde en la cuenta pública. Creo que esos son los avisos que tenemos por el momento. Espero que no se me olvide alguno. Y ahora solamente invitarlos para que tengamos un break. Creo que estamos justo en el tiempo, entre las 11 y las 11:30. Puntualmente a las 11:30 entonces partimos con el segundo tema. ¿Sí? No sé si se me olvidó algo, parece que me había levantado la mano, ¿no? Ya. Bien. Damos gracias, Señor, por este momento. Puesto en pie, terminamos esta parte y oramos al Señor y pasamos al break. Amado y buen Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia. Gozoso, Señor, de la oportunidad que nos has dado de presentarnos aquí en este lugar para prepararnos para el servicio cristiano y para la defensa de la fe. Gracias por la exposición maravillosa de tu palabra por parte de nuestro pastor Gómez, a quien rogamos, Señor, que le bendiga grandemente y que lo sigas capacitando, Señor, para que nos instruya en estas materias tan importantes para tu pueblo. Rogamos ahora, Señor, que al hacer un break, tu presencia siga con nosotros, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Te agradecemos también por los alimentos que podemos servirnos. Y bendice, Señor, en forma especial te rogamos a los hermanos que lo han preparado. Rogamos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. El break es en el lugar de...